En estos últimos días de cuarentena, que yo no sé ustedes, pero ya yo ni sé ni qué día es, he estado viendo en las redes sociales a muchísima gente llorando hasta con los mocos afuera por una historia que si no fuera porque es viral, a nadie le llamaría la atención verla. Por eso, a mí me resulta bastante interesante estudiar qué es lo que está pasando con esta película y hoy vamos a analizar cuál es la euforia con Milagro en la celda 7. ¡Oba! ¡Oba! ¡Nico, Nico! La historia nos sitúa en la vida de Memo y Oba. Memo es un joven con discapacidad mental y Oba es su pequeña niña de algunos 7 u 8 años. Ellos viven una vida tranquila, pero a raíz de un malentendido, Memo se ve envuelto en la muerte de una niña hija de un alto mando militar. Esto lo llevará a la cárcel, hecho que a su vez hará que tenga que probar su inocencia a pesar de sus limitaciones. Aunque hagamos un pequeño paréntesis, y así podremos ver el contexto que nos hará entender por qué Memo fue víctima de todas estas injusticias. Bueno, debo hacer el informe. Primera Guerra Mundial. Eso es un buen comienzo. Ay, debo ver las luchas. La historia se desarrolla en la Turquía de los años 80, específicamente en 1983, por lo cual es importante que entendamos el marco histórico de la situación de este país. En el periodo comprendido entre los años 60 y 80, el país fue marcado por la inestabilidad política que desembocó en una serie de golpes militares, 3 específicamente. Uno en 1960, otro en 1971 y el que nos compete, el golpe militar de 1980. Este último instaura un régimen militar a lo largo de toda la nación. Es en ese difícil escenario donde Memo deberá probar su inocencia. En un país oprimido que está regido por el alto mando militar y en el que la niña que se vio envuelta en el desafortunado proceso que la llevó a la muerte es la hija de un alto comandante del ejército de Turquía, por lo que será una tarea aún más difícil demostrar la incapacidad del protagonista de cometer un hecho tan atroz como del que se le acusa. La relación entre Memo y Oba me recordó particularmente la de la película Yo Soy Sam, en la que Sean Penn y Dakota Fanning interpretaron a un padre discapacitado y a su hija de manera bastante similar. En ese punto me preguntaba si esta historia llenaría los zapatos de Yo Soy Sam, y durante la siguiente media hora de película, créanme, lo dudé profundamente. ¡Ay, me ponen duda! ¡Ay, no me... La duda viene a raíz de que durante ese tiempo de metraje se percibe una muy pobre dirección de actores, con malas interpretaciones, sobreactuaciones de la mayoría del elenco y no parece haber química entre los personajes. Los conflictos planteados no generan ninguna tensión y se nota que se esforzaron demasiado por retratarlos. Miren eso, el hombre tira un tiro y los tigres de atrás no movieron un pelo ni de la nariz. En este periodo de tiempo, la peor actuación de todas, dolorosamente, es la de la pequeña Oba. La infante no parece cómoda en su papel, algo que podría atribuirse a la inexperiencia por su corta edad, pero no, ya que a pesar de ser una pequeña, esta es su 7ª producción como actriz. Ya veremos cómo puede desarrollarse a medida que la historia avance. Su interpretación tampoco fue ayudada en la edición, en la que a veces es notable entre corte y corte los cambios bruscos en su semblante, como si el director no estuviese realizando un buen trabajo en el momento y el editor como que no estaba en editar y cortar eso bien. Porque por eso uno queda mal. El único que parece cómodo en su papel es el propio Memo, quien desde la secuencia inicial nos da una puesta en escena impecable de su personaje. Y es que Aras Bulut es un galán turco de gran éxito en su país, que ha tenido varios papeles protagónicos en diferentes series.
Hoy, todos aplauden su talento, ya que mucha gente hasta se pregunta si realmente tiene alguna condición especial. Y la respuesta es no, lo que demuestra su gran capacidad interpretativa con su convincente representación de alguien con discapacidad. Es conocido en los medios turcos que para interpretar a Memo se adentró largas semanas en sus propias pruebas de ensayo antes de mostrarse en la práctica a sus compañeros de reparto y fue ayudado por profesionales de la salud mental para afinar todos los detalles de esta interpretación. Una vez pasada, en mi opinión, la aburridísima primera media hora de la película, ¡aburrido! Es cuando la vaina comienza a ponerse un poquito más interesante. El comandante usa su poder e influencias en una sociedad militarizada para hacer todo lo imposible para que Memo sea condenado a muerte. Allí llegamos a la prisión y es donde son introducidos un gran número de personajes que lentamente y de forma muy discreta comienzan a levantar toda la historia. Conocemos de manera graciosa pero dramática cada uno de los reclusos que está confinado en la celda 7. Es allí donde la historia comienza a manipular tus sentimientos. Es allí donde comienzas a identificarte con las anécdotas que cada uno de estos personajes tiene para contar. Es allí donde vemos la realidad de las cosas y esta escena se convierte en el punto de inflexión del que no podremos retornar porque ya querremos saber qué va a pasar con estos hombres y cómo se resolverán las cosas. Poco a poco vamos empatizando con estos personajes, cuando a pesar de sus crímenes es mostrado su lado más humano. Todavía en este punto la historia se esfuerza en despegar, volviéndose un poquito melodramática, pero vuelve y nos sorprende en una escena particularmente divertida, que yo diría que fue el punto de despegue de un desarrollo de guión totalmente inesperado. Y así sin más, sin darte la cuenta, te encuentras sumergido en las diferentes situaciones presentadas y te preguntas cómo carajo lograron engancharte de esa forma. De repente, la película se ve convertida en una obra de arte y lo impresionante es la forma tan sutil en la que todo pasó de ser una mala edición de cortes, pobre desarrollo de guión y malas actuaciones a ser totalmente lo opuesto de manera positiva en cada una de estas áreas. Es como si los realizadores y todo el equipo fuesen inexpertos cuando la historia comenzó y a medida que avanzó desarrollaran sus habilidades a plena capacidad, transmitiendo esta misma sensación al desarrollo como tal de cada uno de los personajes, que pasan de ser unos simples matones a ser hombres que ven su vida desde un punto de vista radicalmente más humano a raíz de haber conocido a Memo. Incluso el personaje de Ova ve una sustancial mejoría en su ejecución y es inevitable no sentirse conmovido por sus acciones. Finalmente, tenemos una historia formidable de amor, persistencia, tragedia y redención, todo disfrazado bajo un guión aparentemente sencillo, pero cautivador en su propia esencia. La musicalización también tiene sus momentos, jugando con la mezcla de emociones que van desde hacernos sentir alegrías hasta una profunda tristeza, pasando por la impotencia y la empatía con los protagonistas. Es una película de la que se ha hablado bastante y finalmente entiendo las razones. Si durante esta cuarentena todavía tú no la viste, yo no sé qué tú estás esperando porque yo te la recomiendo 100%. Y busca un pañuelo, papel de baño, paño, trapo de cocina, lo que sea para secarte la lágrima. Ya me di cuenta que todo el papel de baño comprado no era para el coronavirus. Era preparándose para ver Netflix. Ya le llegué. Ahora solo queda llevarse de la recomendación, vean la película y nos vemos en la próxima, mi gente. No olviden seguirme en mis redes, las dejo aquí debajo en la descripción y suscríbanse al canal.